de 1773 a 1776, cuando se aprobó el traslado, hubo una serie de estiras y encoges, porque había un grupo que se quería quedar y había un grupo que se quería trasladar. Dice que iba a trasladar al Valle de la Ermita, ¿ya? Hoy sería la Nueva Guatemala de la Asunción. Y es cuando, pues bueno, finalmente se traslada, ¿ya? Esta es la ciudad de Santiago, ¿ya? Y pues bueno, se traslada en 1776, y ahora ya no bajo la advocación de Santiago, sino bajo la advocación de una virgen. ¿Qué virgen es? La patrona de las ciudades, jóvenes. Y estamos a punto de tener un asueto. La Asunción. De la Asunción, ¿ya? Y el nombre correcto de la ciudad es Nueva Guatemala de la Asunción. Tiene su real cédula, porque así lo establecía para el traslado, ¿ya? Y en 1776, pues bueno, ya empieza toda la cuestión de la construcción, comenzó a crecer alrededor del Cerrito del Carmen, ¿ya? Porque ya habían pequeños asentamientos acá, pero eran muy, muy pequeños, ¿no? Entonces luego hicieron los estudios y ya trasladaron la ciudad y comienza toda la cuestión de su construcción. Bueno, o sea, la época colonial no se quedó en la ciudad de Guatemala de la Asunción. Y vemos también la traza a la española, ya sin esta cuestión, pues bueno, veamos aquí la iglesia, la casa arzobispal, al frente estaba ¿cómo se llama? El palacio de gobierno, ¿no? Y aquí estaba la Casa de la Moneda, entonces habían todas las instituciones. Todavía sobrevive el portal del comercio, ¿ya? Bueno, traza a la española. Bueno, a la europea, porque así son todas las ciudades europeas. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se va estructurando esta cuestión. Ahorita veamos lo jurídico y luego veamos las cuestiones ya en la cuestión de autoridad. Miren, leímos, ¿cómo se llama el documento que legalizó la conquista, jóvenes? Eso lo vimos y lo leímos en la clase anterior. Está en la página 50 de su libro. Les dije, apúntenlo. Esto es importante. ¿Hicieron caso? Hablen, por favor. No se queden callados. ¿Mercedes Reales? No. Esos son los reconocimientos de conquista. Estoy hablando de documentos. No. El requerimiento. Exactamente. En el requerimiento, en una de sus partes dice de que Dios le donó al Papa y el Papa se los dona, le dona estos territorios al rey. Miren, jóvenes, el Estado moderno, como lo conocemos hoy, con división de poderes, ¿ya? Lo digo entre comillas porque vemos en la práctica que aquí no hay división de poderes, aunque estemos en democracia. Pero bueno, regresemos aquí. El Estado acá no existía, como lo conocemos hoy en día. La concentración de todos los poderes estaba en la persona del rey. Y por eso el rey decía, el Estado soy yo, dijo Luis XIV, y tenía razón, porque aquí se hacía lo que ellos querían, delegado por sus funcionarios. Pero hay una institución, ¿no? O sea, toda la cuestión, todo esto fue legal. Entonces, en el requerimiento establece que Dios le donó al Papa y el Papa en nombre de Dios se lo dona, le dona esos territorios al rey. ¿Por qué? Porque el origen de la monarquía es de origen divino, ¿ya? Y por lo tanto, los reyes son los vicarios de Cristo en la tierra. Es decir, hay una unión entre iglesia y la corona. Entonces, ya luego sería iglesia y Estado, ¿no? Sino que aquí iglesia y la corona, y los monarcas, ¿ya? Y esto fue legal.
Entonces, en esta cuestión dogmática, en la cuestión del Estado, por eso es de que hubo mucha carga ideológica en el proceso de conquista, ¿ya? Para dominar, ¿ya? El Estado. Y vamos a ver aquí, lo vamos a ver ya en la práctica de las leyes. Y esto se logra por medio del patronato regio. El patronato regio es una institución que tiene origen papal, ¿ya? Pero esta institución durante la época colonial, ya en España, fue utilizado por los monarcas, ¿ya? Y esta fue por medio de bulas papales que Alejandro VI crea esta institución para América y le da la facultad a los monarcas de incluso nombrar a los curas. Situación que en la práctica debía de darse solo por medio del Vaticano, que son los que deberían de controlar la administración, ¿no? De administrar las órdenes religiosas. Eso tendría que haber sido el papel. Pero aquí no, los monarcas pues tenían esa facultad de establecer cuáles eran los territorios de los curas, quiénes podían venir, quiénes no, ¿ya? Y entonces, y también de encomendar pues esa tarea de evangelizar, ¿ya? Entonces, por medio de esta institución, pues la corona pues controló a la iglesia, ¿ya? Entonces, fue un gobierno compartido. Ya viendo esto, veamos qué nos dice Carlos V. ¿Quién quiere leer, por favor? Y esto lo dice adelante, por favor. Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, islas y tierras firmes del mar Océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla, recopilación de leyes de Indias, dicto emitido por Carlos V, 1519. 1519. Aquí hay una ciudad que le dicen la ciudad de Carlos V. ¿Cuál es? Aquí en Guatemala. Cubán. ¿Ya? Para que veamos que está la huella de la corona acá. Bueno, ¿cómo organizó la corona esta cuestión del gobierno en América y la cuestión legal? Bueno, como no existía punto ¿cómo se llama? Para legislar inmediatamente en América, entonces se echó mano del derecho castellano. ¿Y qué es el derecho castellano? El derecho castellano incluye todas las disposiciones, todas las instituciones legales que se implementaban en la península y como también en otras partes del continente europeo, ¿ya? Entonces, este derecho se origina del derecho romano, ¿ya? Y todas esas disposiciones eran para implementarlas allá en la península. Pero como lo que se estaban encontrando aquí era distinto, pues entonces, y no habían no habían cuestiones específicas para acá aún, entonces se implementaron en un primer momento esas instituciones, viejas instituciones que estaban en la península, se trasladan a América, ¿ya? Se utilizó en los primeros años, hasta mediados del siglo XV, siglo XVI, pero si habían algunas cuestiones, esos famosos vacíos legales, como le llaman, ya cuando surge el derecho indiano, entonces se utilizó de manera supletoria, ¿ya? O sea, si habían algunas cuestiones en las que habían dudas, entonces se utilizaba el derecho castellano, ¿ya? Entonces, ese es el derecho castellano, ¿ya? Entonces, son todos esos principios que se utilizaron durante toda la Edad Media, ¿ya? Y luego, pues, se trasladan a América. Ya luego, el derecho indiano es el derecho que nace en América,
Por eso, recuérdense, para Europa, para Europa era América, el resto de Europa, pero para la península, para España, era Indias, ¿ya? Entonces, ese derecho indiano que comenzó a formarse a partir de la mitad del siglo XVI, ¿ya? Desde América, ¿ya? Entonces, se aplicaron y se aplicaban acá. Entonces, y no solo acá, sino que también los otros dominios que tenía España, tanto en Oceanía como en Asia. O sea, el imperio español era grande, jóvenes. Entonces, toda esa cuestión se estableció en el derecho indiano, ¿ya? ¿Quedó claro qué es cada una de las cosas? Porque estas seguro pueden ser preguntas de examen. Así de que vayan viendo bien las diferencias. Entonces, ¿qué incluían el derecho indiano? Leyes de Indias, especiales para Indias, ¿ya? Que se tomaban desde la metrópoli para Indias. Miren, jóvenes, cuando hablo la península me refiero a España y cuando hablo Indias es América, ¿ya? Siempre es cuestión colonial, ¿no? Entonces, estaba también las capitulaciones, ¿ya? Y también las bulas papales, que ustedes ya conocen. ¿Qué lo componía? El derecho castellano, derecho indígena, ¿ya? Ya vamos a ver para qué, y derecho específico de Indias. El derecho castellano ya lo vimos. El derecho indígena era el que ya existía acá, ¿ya? Antes de la llegada de estos españoles y que se implementó siempre y cuando no tocara intereses ni de la corona ni de la iglesia, ¿ya? Entonces, sí se siguió utilizando y el derecho específico de Indias es el que nació para Indias para ser aplicado en Indias, o sea, para ser aplicado en América. Entonces, ¿qué tenía? El derecho indiano, habían cuestiones municipales, habían normas que se creaban para acá, y el derecho indígena, como ya se los expliqué, pues tenía todo lo referente a los derechos que existían en la época prehispánica, pero que no tocara ninguno de los intereses de las dos instituciones que ya les dije. Y el derecho específico para Indias, pues era el que fue creado para ser implementado acá. ¿Cuáles son las fuentes? Y hasta hoy en día, si ustedes llevan su curso, ya llevaron su curso de introducción al derecho y saben que las fuentes del derecho son estas: ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina, ¿ya? Y eso sigue hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, y todo esto es base del derecho romano, ¿ya? Esta es la recopilación de leyes de Indias que se publicó hasta ya habían entrado el siglo XVII, perdón, ¿ya? Y entonces, esta recopilación tenía 7,308 disposiciones que podían consultar los distintos jueces oidores, ¿ya? Que eran los encargados de aplicar justicia en América o algún funcionario público, ¿ya? Y entonces, el fin pues era facilitar la consulta de estas leyes. ¿Qué características tiene este derecho? Causismo acentuado, cuestión asimiladora, minuciosidad reglamentaria y sentido religioso. Ahora veamos cada una de las cuestiones, ¿no? Causismo acentuado, pues se legisla y se tomaban decisiones en base a cada caso. Y esto pues dificultaba las situaciones porque no había no utilizaban el criterio de ver generalidades de las problemáticas, sino querían resolver por cada uno de los casos. Y esto causaba un problema muy fuerte y también retraso en las decisiones, ¿ya? En la tendencia asimiladora, pues creían que todos los casos, uniformar todos los casos, ¿ya? Y entonces los casos que se daban en la península y los casos que se daban en América, pero esto era un fracaso, porque cada una de las particularidades de cada región pesaba, ¿ya?
Y con la cuestión de la minuciosidad reglamentaria, querían uniformar los casos. No importaba si era una cuestión criminal, si era una cuestión económica, una decisión de tipo cultural, ¿ya? Todo lo querían uniformar y esto no era así. O sea, la realidad daba el traste con eso. Y con cuestiones del sentido religioso, pesó mucho y fue una de las prioridades la evangelización, ¿ya? La cristianización, el dominio mediante la fe. Y eso pesó al momento de tomar las decisiones. Entonces, pues esto, pues a la corona le sirvió de mucho, ¿no? Pero a la población no fue tan así, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a leer ya cada cuestión más específica. Entonces, poco a poco, pues se tenía que ir abandonando algunas de las prácticas que tuvieron, ¿no? Porque la realidad les fue explotando, o sea, les fue indicando más o menos el camino que debían de seguir, ¿no? Y estas dio lugar también a, a la situación de la corrupción y el nacimiento de ese dicho que decían, pues las leyes se acatan, pero no se cumplen, ¿ya? Entonces, eso pesó demasiado al momento de ¿cómo se llama? De ejercer la justicia. Bueno, dentro de los documentos que más se conocían estaban pues las bulas papales, ¿ya? Y las bulas papales pues solamente las podía emitir el Vaticano, o sea, el Papa, ¿ya? Y para que fueran legales tenía que llevar el sello y la firma del Papa, ¿ya? Y entonces esas decisiones tenían efectos en la vida también de los religiosos como también en lo civil y lo vimos con el Tratado de Tordesillas. Y las bulas papales más famosas, ¿ya? Que fueron las bulas alejandrinas, ¿ya? Y este es el derecho canónico, ¿ya? Aplicado ya a la cuestión territorial y de administración de América. Este fue el Papa Alejandro VI. Entonces, las bulas alejandrinas de la 1 a la 3, ¿ya? Y las decisiones que tomaron, que desencadenaron el Tratado de Tordesillas, que fue la división del mundo en dos, ¿ya? Una parte para España y otra parte para Portugal, ¿no? Entonces, aquí no me detengo más. Con respecto a las capitulaciones, pues son otros documentos legales, ¿ya? Y las capitulaciones más famosas fueron las capitulaciones de Santa Fe. Y estas capitulaciones, pues, establecían los derechos y los deberes de cada una de las partes, ¿no? En un primer momento fueron las de Santa Fe, fueron las que firma Colón, ¿ya? Pero todo viajero, todo conquistador tenía que capitular para poder venir a América. Si no había autorización, no se podía, ¿ya? Porque la corona se cuidó mucho de establecer esas situaciones. Entonces, ¿cuáles eran, en el caso de la corona? Pues se reservó muchas cosas, ¿no? Para, como el quinto real, ya que era un impuesto sobre la explotación de metales y demasiados beneficios. En el caso de los conquistadores, pues obtenían primero autorización de explorar, de conquistar a nombre del rey, ¿ya? Porque sabemos que aquí la corona no invirtió económicamente para conquistar, ¿ya? Sino que fue una empresa particular. Tenían que echar raíces en América, es decir, no podían regresar a América los conquistadores, ¿no? Tenían que poblar, por eso fundaron ciudades, podían gobernar territorios, tener acceso a las mercedes reales, que eran una encomienda, siempre y cuando tuvieran méritos de conquista y también a cobrar tributos. Las reales cédulas eran estos documentos que solo los podía emitir el rey y acá daba a conocer todas las disposiciones que tomaba sobre de cómo iba a regir la vida en América, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las reales cédulas que se emitían, ¿ya? Entonces, y las últimas, pues
se emitieron en el siglo XIX ya, la primera parte del siglo XIX, las primeras 2 décadas, para el caso de Guatemala. ¿Ya? Esa es una colección de reales cédulas. Y dentro de la cuestión legal fueron importantes estas leyes, las denominadas leyes de Burgos. Estas fueron firmadas, emitidas en Burgos, en España, ¿ya? Y en estas leyes, pues había se establecía de que se prohibía la esclavitud de la población indígena, pero en la práctica esto no se llegó a establecer. Estuvieron vigentes entre 1512 y 1542, ¿ya? Y reconoció los derechos tanto de los conquistadores también, ¿no? Pero decían de que la población indígena también tenía derechos, en teoría, ¿no? Hubo una esclavitud virtual, ¿ya? Entonces se establecía la libertad, debían de ser instruidos en la fe católica, cristianizar, también tenían la obligación de trabajar para el encomendero, ahí lo vemos establecido dentro de las capitulaciones, ¿no? Y se crearon las instituciones de la encomienda y el repartimiento, que ya vimos en qué consistía cada una de ellas, ¿no? Pero al ser cristianizados, pues sus quehaceres, sus obligaciones para con el encomendero, pues no tenían que mermar, ¿ya? Esa era la cuestión, ¿no? Y la cuestión del salario nunca se cumplió. Entonces, a raíz de esto es en donde Fray Bartolomé de las Casas tuvo las discusiones, ¿no? de Valladolid, en donde mediante, estas son algunas, ¿cómo se llama?, de las leyes de Burgos, ¿ya? De ahí, de estas leyes, ahí se desprende el requerimiento, el documento que ya leyeron, y en estas discusiones de Valladolid es en donde Bartolomé de las Casas, mediante su argumentación basada en su documento de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, genera de que para América, pues se emitan, no para América, para las colonias de España, se emitan las famosas leyes nuevas. ¿Y qué establecían estas leyes nuevas? Derogan las leyes de Burgos y entran en vigencia estas leyes, ¿ya? A estas se les conocía también como ¿cómo se llama? Las leyes de Barcelona, ¿ya? ¿Qué traen sí? Aquí la abolición total de la esclavitud. Es decir, le quitan la custodia de la población indígena a los encomenderos y pasan a ser vasallos del rey, en teoría, ¿ya? Entonces, se está suprimiendo la vieja encomienda, ¿ya? Y también ya no se estaban dando las encomiendas a diestra y siniestra. Es una manera que tiene la corona de comenzar a controlar a estos encomenderos y a frenarles los derechos, porque se podían convertir en una clase social que pusieran en peligro la jurisdicción de la corona, ¿ya? Entonces, además, como se prohibió la esclavitud indígena, se aprueba la esclavitud negra para América, para sustituir la mano de obra. ¿Por qué? Porque recordémonos que el impacto de la conquista fue un impacto bárbaro, ¿ya? Entonces, ¿vieron el video que les compartí? ¿O no han visto nada? A ver, ¿quiénes vieron ya los materiales que les compartí? Licenciada, yo solo vi lo que nos subió del Nahual. O sea que no han visto nada. Yo sí vi el video, licenciada. Por cierto, de nada oyeron. Nadie dijo gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Como no les interesan mis materiales, ya no les voy a compartir. Ay, no, por favor. Sí, es que ni gracias dijeron, nadie se manifestó.
Entonces, veo que no les interesa. Gracias, licenciado. Yo haciéndome pedazos aquí y ustedes ni siquiera dicen gracias. Mi máquina Bien, se trabó, licenciada, le no había agradecemos. revisado. Licenciada, si nos tiene calladitos con todo lo que nos está contando. Yo no le estoy contando, estoy dando una clase. Pero espero que ustedes lean. Sí, vamos a leer. Estamos como que tupidos de tanta información, licenciada, ya no sabemos ni qué estudiar. Les estoy compartiendo con tiempo. Las lecturas las tienen que llevar con tiempo. Bueno, volvemos entonces. En teoría tenía que mejorar la vida de las personas y más que todo preservar la vida indígena, ¿ya? Entonces se autorizó la esclavitud negra y vamos a ver cómo llega acá. Entonces, lógicamente todos estos cambios que estaban generando provocó la protesta de los encomenderos, ¿ya? Porque los encomenderos querían encomiendas hasta por 2 vidas, es decir, sus papás, los primeros conquistadores, tuvieron encomienda, ellos iban a heredar la encomienda. Y eso quería decir que los indígenas que eran encomendados, tenían los hijos, los descendientes de estos indígenas tenían que ser encomendados, ¿ya? O sea, era hijo de papá esclavo, el hijo tenía que ser esclavo, ¿ya? Entonces, esto se suprime con las leyes nuevas. Por eso es importante las leyes nuevas, ¿no? Entonces, este sistema, pues, se tenía que modificar, ¿ya? Y el repartimiento también iba a tener una modificación significativa. El objetivo era suprimirlo, ¿ya? Pero como el rey quería seguirse agenciando de fondos, entonces fue necesario mantenerlo, ¿ya? Entonces, se hicieron algunas modificaciones que vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Entonces, se trató de reestructurar, pues bueno, el Real Consejo de Indias, vamos a ver de qué manera estaba, y se van a crear los virreinatos. Primero el virreinato de la Nueva España y luego el virreinato de el Perú. Y ya vamos a ver a esto. Bueno. ¿Qué sucede en Guatemala, en el Reino de Guatemala, cuando se implementan estas leyes nuevas? Bueno, el encargado de la implementación de las leyes nuevas fue Alonso López de Cerrato. Mejor si toman nota, ¿ya? Él fue un gobernador que quiso más que todo controlar e implementar esas leyes tal y como se habían creado. Pero la corona pues también se dio a la tarea de mantener un poco de equilibrio, ¿no? Y no esperar las grandes protestas de los primeros conquistadores, que ya para 1542 ya algunos iban muriendo. Entonces, se ordenó de que había que controlar el trabajo de la población indígena, ¿ya? O sea, el repartimiento, es decir, un poblado tenía que partirse en 4, ¿ya? Es decir, cada semana del mes tenía que haber un grupo de pobladores trabajando en las haciendas, en los obrajes o rescatando oro, ¿ya? Luego retornaba y tenía que irse otro grupo, ¿ya? Esto con el fin de preservar la vida. Esa era la teoría, ¿no? Y ¿cómo se iba a controlar esto? Por medio de un patrón que se llamaba tasación, ¿ya? El padrón era llevar el control de cuántos indígenas habían entre 18 y 60 años para ir a trabajo, ¿ya? Entonces, de esta manera preservar la vida. Eso es en sí. Y entonces, pues, estos son los grupos que se iban al trabajo, ¿no? Entonces se iba el domingo, después de misa, y ya retornaba un grupo y ya estaba el otro grupo para irse al trabajo, ¿ya? Ese sí. También se implementó el denominado Tribunal de la Inquisición. Este se implementó primero en España, ya a finales del siglo XV, y también se implementó en América.
¿Y qué perseguía el tribunal de la Santa Inquisición? Delitos relacionados con la fe, ¿ya? Entonces, perseguía a españoles, ¿ya? En Guatemala se dieron 2 casos, el caso de Sor Juana de Maldonado y el caso de un cura contra un niño. ¿Cómo se llaman los delitos sexuales en la actualidad de un adulto en contra de un niño? ¿Cómo se le denomina jurídicamente? ¿Pederastas? ¿O ¿Cómo? pedófilos? Pedófilos. La pedofilia, ¿ya? Solo que acá era de un cura en contra de un niño y se le conocía como el caso de sodomía, ¿ya? Revisé el expediente criminal, pero al área de la, ¿cómo se llama? De la sentencia, pues ya no está. Entonces, pues, habían distintas torturas, distintas cuestiones, ¿no? Generalmente era para españoles, ¿no? Y era la jurisdicción era de la iglesia, no era un tribunal civil. En el caso de la población indígena, se perseguía, el delito se denominaba extirpación de idolatrías. ¿Y esto por qué? Porque, recuérdense, la corona lo que perseguía era uno de sus principales objetivos era la cristianización, ¿ya? Pero por la vía violenta, ¿ya? Entonces, en alguna medida se aceptaba, pero en el interior de sus casas o de los montes, pues sí, todavía estaban los sitios de peregrinación, ¿ya? Entonces, por eso se perseguía ese delito, ¿ya? De la extirpación de idolatrías. Y esto también, porque recuérdense que los sitios de peregrinación eran los cerros, las ciudades, los lugares, los ríos donde hay agua, ¿no? Y todavía se mantiene. ¿Qué iglesia es esta? ¿Qué lugar es este? A ver, jóvenes. Chichino. Chichicastenango. Y esta iglesia está construida sobre un antiguo sitio de peregrinación maya. ¿Ya? Entonces es como ir Cerro quitando. Vivo. Sí, en teoría lo que la iglesia quería era ir quitando esas peregrinaciones, pero se continúa. Dentro de la iglesia está el santo patrono, pero la mayoría de la población llega a hacer su ofrenda al frente, al atrio de la iglesia, ¿ya? Que es el lugar del cerro. Y lo mismo, ¿cómo se llama? Sucedió en México, ¿ya? El cerro del Tepeyac era el lugar a donde los aztecas iban a la peregrinación de la diosa, ¿ya? Tonanzi, ¿ya? Que era la deidad prehispánica. ¿Y qué sucedió el 12 de diciembre? De que Juan Diego, un indígena, ¿ya? Encontró a la Virgen María, ¿ya? En teoría, y es una virgen que tiene rasgos indígenas, solo que ya cristianizada fue la Virgen de Guadalupe, pero en esencia siguen yendo a ver a la Tonanzi, ¿ya? Y así hay en varios lados, ¿ya? Entonces, el sincretismo sigue, jóvenes. Esto no se quedó en el pasado, todavía sigue el sincretismo, ¿ya? Hay diversas manifestaciones, ¿no? Bueno, y esto es la cuestión del derecho, ¿no? Bueno, hubieron, cuando la casa de los Austrias es sustituida por los Borbones, ¿ya? La casa de los Borbones, o sea, el rey de la casa de los Borbones, que fue Carlos III, se implementaron una serie de reformas. Este es el periodo de las grandes reformas, ¿ya? En donde económica y administrativamente, además de territorialmente, la corona de los Borbones reorganizó América, ¿ya? Entonces, estas grandes reformas, ahí entra todo lo que menciona lo que ustedes van a encontrar en el libro,
Y aquí les hice una cronología más que todo del derecho indiano que va desde la etapa del Caribe, o sea, cuando llega a las Antillas, ¿ya? Hasta el siglo XIX, en el caso de Guatemala, 1821, aunque todavía cuando se crean las nuevas repúblicas, pues se siguió utilizando mucho del derecho indiano. ¿Por qué? Porque se tenía que crear toda esa estructura legal nueva, ¿ya? Entonces, pues más o menos así está la situación. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta dónde vamos? Todo está bien claro, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo se organizó burocráticamente. Miren, aquí vuelvo nuevamente. Hay autoridades e instituciones que son de ultramar, o sea, de la península, que funcionaron solo en la península ibérica, o sea, en España, pero que las decisiones repercuten y normaron la vida en América, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un rey nunca estuvo en América, nunca, ¿ya? Pero todas las decisiones que se tomaron tuvieron impacto acá en América, ¿ya? Entonces está el rey, que es un de monarquía absolutista, ¿ya? Todas las decisiones que tomaban pues repercutían acá. Aquí les hice un listado de los reyes que estuvieron durante toda la época colonial, ¿ya? Para que más o menos luego ustedes los ubiquen, ¿ya? Y pues estos serán la mayoría de los monarcas, ¿ya? Cuyas decisiones pues impactaron la vida de las colonias, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? En la primera etapa, desde Colón, conjuntamente con Colón venían algunos oficiales reales que no le obedecían a Colón, sino le obedecían al rey. Entonces, luego se nombraron algunos gobernadores, en el caso de las Antillas, ¿ya? La época de las primeras gobernaciones. Hubo una en Panamá y otra en Cuba, ¿ya? Y entonces, dentro de los oficiales reales venían también el tesorero, que ya se encarga, ya saben ustedes que maneja el tesorero, el factor, que es el que escribía, el veedor era el que tenía funciones administrativas, ¿ya? Y el contador, pues, tenía que ver cuáles eran los intereses del rey acá, ¿ya? Entonces, esa era como la estructura que venían en las embarcaciones. En 1503, luego de que se dieron cuenta de las situaciones que habían en América y la manera en que se debía de organizar toda la cuestión comercial de estos territorios, se creó en el puerto de Sevilla la denominada Casa de Contratación. Aquí en la Casa de Contratación era donde posteriormente comenzó a capitularse, ¿ya? Donde se organizaban las expediciones que salían para América y para los otros dominios de España, ¿ya? Entonces, todos los viajeros tenían que pasar por esta casa de contratación y aquí capitulaba. Aquí se les daban las autorizaciones, ¿ya? Porque esa función anteriormente estuvo directamente con la corona. Entonces, aquí ya la corona comenzó a organizar, ¿ya? Además, se creó una escuela de ¿cómo se llama? De geografía, para ir incorporando en los mapas las distintas, en una escuela de cartografía, los distintos descubrimientos y también controló todo el flujo comercial hacia América, la casa de contratación, ¿ya? Entonces, y aquí era donde se debía de pagar el famoso quinto real, que era el 20% que se reservaba el rey por la explotación de los metales, o sea, de las minas. Estaba también el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? Todas las decisiones que tomó el rey con respecto a América pasaban por el Real Consejo de Indias, ¿ya? Todo tenía funciones judiciales principalmente,
administrativas,